En los enigmáticos valles del Parque Forestal Kaimanawa de Nueva Zelanda, envueltos en una bruma giratoria, se encuentra un descubrimiento impresionante que altera nuestra percepción de la historia antigua. Enterrada bajo siglos de crecimiento natural, los arqueólogos desenterraron una estructura extraordinaria conocida como el Muro de Kaimanawa. Este fascinante artefacto presenta un profundo misterio comparable a las maravillas del mundo antiguo. ¿Cómo llegó a existir una construcción tan avanzada en esta parte aislada del mundo? ¿Qué secretos guarda sobre las antiguas civilizaciones y sus capacidades extraordinarias? Bienvenido a lo nunca contado. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en el enigma del Muro de Kaimanawa, una megaconstrucción prehistórica que desafía las interpretaciones tradicionales. El misterio megalítico antiguo de Nueva Zelanda. Escondido dentro de los densos bosques de las cordilleras de Kaimanawa se encuentra una característica intrigante y enigmática conocida como el Muro de Kaimanawa. Esta formación consiste en enormes piedras que encajan con una precisión notable, lo que ha provocado un debate durante años. Presenta un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado antiguo de Nueva Zelanda. A primera vista, el Muro de Kaimanawa cautiva la mirada. Las piedras son enormes, algunas con un peso de varias toneladas. Los expertos estiman que estas piedras tienen aproximadamente 330.000 años de antigüedad y están compuestas de ignimbrita, una roca volcánica que se forma a partir de ceniza y arena comprimidas. Cabe destacar que la fuente más cercana de este tipo de piedra está a 3 millas de distancia. Este detalle plantea preguntas sobre cómo se transportaron y ensamblaron meticulosamente estas piedras tan pesadas, lo que sugiere un nivel impresionante de habilidad en ingeniería en tiempos antiguos. Al observar más de cerca, la disposición de las piedras revela una precisión casi matemática. Crean líneas rectas y ángulos definidos, configuraciones que son poco comunes en formaciones rocosas naturales. Este diseño distintivo ha llevado a algunos a teorizar que el muro podría ser parte de un sitio megalítico más grande aún por descubrir. En 1996, el arqueólogo Barry Brailsford exploró este peculiar muro. Descubrió que la estructura estaba orientada directamente hacia el norte, un detalle que consideró notable y poco probable que fuera mera casualidad. Imagina estar de pie frente a este antiguo muro, mirando directamente hacia adelante. Te encontrarías frente al norte verdadero. De entre 360 posibles direcciones, esta alineación específica es ciertamente cautivadora. Esta característica se comparte con numerosos sitios megalíticos antiguos en todo el mundo, incluidos las pirámides de Giza, Stonehenge y Chichén Itzá. Brailsford también señaló que los bloques que formaban el muro no eran formaciones naturales. Fueron cortados y dispuestos meticulosamente, lo que indica la posibilidad de una artesanía humana. Sus hallazgos fueron tan convincentes que llevaron a la publicación de un artículo en el New Zealand Listener titulado El misterio megalítico. ¿Podrían las enormes piedras en el Parque Forestal Kaimanawa proporcionar evidencia de una civilización antigua en Nueva Zelanda? En el artículo, Brailsford afirmó que no había duda de que las piedras habían sido intencionalmente cortadas. Las 4 piedras visibles en la pared frontal tenían una altura uniforme de 1.6 metros y 1 metro de ancho en una área. Podía insertar su brazo en una cavidad llena de raíces y sentir las superficies lisas de las piedras arriba y abajo. Estas superficies eran anormalmente lisas y no mostraban signos de marcas de herramientas. Los huecos entre los bloques eran tan delgados como el filo de un cuchillo. Más arriba en la colina, las partes superiores de piedras adicionales sobresalían, lo que sugería que una estructura más extensa podría estar oculta dentro de la colina. A menudo se menciona a los Waiteja en discusiones sobre la historia temprana de Nueva Zelanda. Sin embargo, su papel preciso en la historia sigue siendo algo controvertido y no es ampliamente aceptado por los académicos principales. Algunas narrativas, especialmente de fuentes no académicas, afirman que los Waiteja fueron los primeros pobladores de Nueva Zelanda. El historiador Barry Brailsford apoya esta teoría. Cree que los Waiteja llegaron a Nueva Zelanda mucho antes que los maoríes. Ellos afirman que la estructura no solo precedió a los maoríes, sino también a los propios Waiteja. Brailsford relató cómo él y los ancianos Waiteja visitaron el sitio temprano una mañana. Los ancianos, que habían viajado desde varias regiones de Nueva Zelanda, se reunieron alrededor de la estructura y compartieron sus ideas. Reconocieron a los constructores del muro, afirmando
indicando que estos individuos existieron mucho antes que los Waiteja. Curiosamente, los maoríes también afirmaron no haber estado involucrados en la construcción del muro, ya que nunca habían construido grandes estructuras de piedra como esta. Los bloques de piedra se extienden unos 25 metros, dispuestos en una línea perfectamente recta de este a oeste. Los signos inconfundibles de la intervención humana en su construcción se hacen evidentes al examinarlos de cerca. El muro se alinea hacia el norte, una orientación consciente que a menudo se observa en la arquitectura antigua para conectarse con elementos celestiales o geográficos. A pesar de la uniformidad de los bloques, los signos de desgaste revelan que el muro se inclina hacia el oeste, creando huecos entre las piedras donde el clima ha expuesto las capas internas. Lo que hace que esta estructura sea aún más fascinante es su semejanza con formaciones naturales como la Calzada del Gigante en Irlanda, famosa por sus formaciones de basalto columnar que imitan estructuras hechas por el hombre. Sin embargo, a diferencia de las columnas de basalto formadas naturalmente que resultan de procesos volcánicos, estos bloques están intrincadamente cortados y cuadrangulares, lo que indica una artesanía humana en lugar de una coincidencia geológica. Además, las conversaciones con geólogos revelan similitudes intrigantes con Nan Madol en Micronesia, una antigua ciudad que cubre 11 millas cuadradas. Aquí, edificios construidos enteramente con bloques de piedra similares sugieren prácticas culturales y de ingeniería avanzadas, lo que plantea preguntas sobre la difusión de técnicas arquitectónicas entre las civilizaciones antiguas y su impacto duradero en la historia global. Antes de continuar, los secretos de la avanzada civilización antigua del muro de Caimanagua. El investigador y escritor Brian Forster, célebre por sus extensos estudios sobre sitios megalíticos antiguos en todo el mundo, se sintió atraído por el enigmático Muro de Caimanagua. Esta distintiva formación de piedra, ubicada en una zona remota dentro de un antiguo bosque tropical, se alza sola, sin estructuras comparables en un radio de 32 kilómetros. Forster observó que las piedras presentan superficies notablemente planas y encajan con precisión, recordando la mampostería poligonal encontrada en Cusco, Perú. La posición aislada del muro de Caimanagua aumenta su misticismo. Rodeado de una vegetación densa y situado lejos de asentamientos antiguos conocidos, su construcción plantea preguntas sobre las capacidades de ingeniería de los pueblos antiguos. Técnicas similares de ajuste de bloques de piedra masiva sin mortero aparecen no solo en Perú y Egipto, sino también en otras regiones, lo que sugiere un posible intercambio global de conocimientos o un linaje compartido entre culturas antiguas. Algunos investigadores hipotetizan que estos sofisticados métodos de construcción indican la existencia de una civilización perdida, altamente avanzada. Esta civilización, que pudo haber florecido antes de la historia registrada, podría haber poseído conocimientos tecnológicos y habilidades que igualan o superan a las de las sociedades posteriores. La falta de formaciones de piedras similares en los alrededores implica que el muro de Caimanagua podría ser un vestigio de un complejo arquitectónico más grandioso, ahora perdido, insinuando una narrativa de intercambio cultural global o civilizaciones olvidadas. Al regresar al cautivador muro de Caimanagua, una de sus características más llamativas es el biselado constante que se encuentra en las piedras superiores. Este biselado se extiende uniformemente por toda la estructura, indicando un alto grado de precisión en su construcción. Lo que lo hace aún más distintivo son los bordes biselados en las piedras, que son notablemente consistentes, lo que sugiere una técnica avanzada en la conformación y colocación de las piedras. Al examinar más de cerca, los arqueólogos han identificado múltiples capas de bloques, cada una separada por huecos precisos. Este diseño en capas no solo muestra una ingeniería avanzada para su época, sino que también insinúa un propósito intencionado, posiblemente destinado a la estabilidad estructural o con importancia ceremonial. Añadiendo al enigma, se han encontrado artefactos de culturas antiguas en los que las piedras eran veneradas al ingresar a sitios sagrados. Sorprendentemente, se han descubierto piedras similares aquí, lo que sugiere posibles conexiones culturales o prácticas compartidas entre diversas sociedades antiguas. La evidencia que respalda la idea de una construcción humana se vuelve cada vez más evidente al examinar los bloques inferiores. Algunos de ellos presentan rebajes cortados con precisión que permiten que encajen perfectamente debajo de los bloques superiores, uniendo de manera efectiva
las capas. Este ensamblaje intrincado implica un diseño arquitectónico bien planificado, probablemente destinado a resistir eventos sísmicos, como la significativa erupción y el terremoto alrededor del año 186 después de Cristo, que probablemente causaron cambios estructurales. Excavaciones arqueológicas recientes han desenterrado aún más capas debajo de la cara visible del muro. Usando una sonda de acero, los investigadores han identificado roca sólida más abajo, lo que sugiere la posible presencia de estructuras adicionales o capas arqueológicas más profundas esperando ser exploradas. La curvatura observada en la disposición de las piedras sugiere un diseño semicircular deliberado, posiblemente reflejando la forma de una estructura más extensa con propósitos ceremoniales o defensivos. En una sección de la formación, los arqueólogos encontraron superficies de roca excepcionalmente lisas con bordes afilados y cuadrados. Era como si estas superficies hubieran sido moldeadas hábilmente, asemejándose a concreto vertido. Con su acabado impecable, este hallazgo dejó a los arqueólogos asombrados por el nivel de precisión y arte de los tiempos antiguos. Además, en otra área del sitio, se descubrió otro hallazgo fascinante. Al examinar una superficie de piso recientemente revelada, algo inusual llamó su atención. Golpear la superficie produjo un sonido hueco, lo que indicó que podría no ser un piso sólido, sino más bien el techo de una cámara oculta debajo. Para ilustrar esto, rasparon ligeramente una pala contra la superficie, creando un ruido similar al que se produciría al pasarla por una losa de concreto. Fue una visión asombrosa, comparable a descubrir una habitación oculta justo debajo de sus pies. Durante sus exploraciones en el sitio, con frecuencia se encontraron con roca sólida bajo tierra. Al usar sondas, podían sentir el momento en que el instrumento hacía contacto con algo sustancial, enviando una vibración distinta por la barra y creando un sonido resonante como un zumbido. Era como golpear una estructura masiva enterrada, reverberando como un latido de tambor en la tierra. Además, al profundizar más con las sondas, comenzaron a discernir varias capas, incluyendo piedra pómez, antes de golpear inesperadamente una zona perfectamente nivelada de roca sólida. La sensación era similar a golpear una base firme, enviando un profundo y resonante golpe a través del suelo. Este contraste era evidente frente al sonido más ligero y suave, producido al sondear capas de material orgánico, destacando las diversas texturas y composiciones ocultas bajo la superficie. En el área que rodea el muro de Caimanagua, en medio de un paisaje relativamente plano, se encuentra una formación llamativa. Este montículo empinado y de pendiente uniforme ha generado especulación entre los observadores. Se sugiere que este montículo podría ocultar una vasta estructura piramidal, añadiendo un intrigante nivel de misterio al sitio. A lo largo de un lado de este montículo se han descubierto bloques de piedra adicionales. Estos bloques, similares a los del muro mismo, muestran un impresionante grado de simetría y precisión en su alineación mientras descienden por la ladera. Lo que hace que esta observación sea particularmente fascinante es el arreglo geométrico de estas piedras, que no solo sigue la pendiente natural de la colina, sino que también parece estar intencionadamente posicionado de manera que sugiere una planificación y construcción cuidadosa. Además de su disposición simétrica, estos bloques de piedra exhiben bordes biselados distintivos, una característica que se encuentra en muchas estructuras antiguas conocidas por su sofisticación arquitectónica. Los ángulos de estos biseles se asemejan estrechamente a los observados en otras piedras del área, lo que sugiere un principio de diseño unificado en todo el sitio. El examen más detallado de la región ha revelado múltiples secciones donde se han desenterrado bloques de piedra similares, cada uno mostrando el mismo nivel de simetría y alineación que los observados cerca del montículo. Esta consistencia en el diseño plantea intrigantes preguntas sobre el propósito y origen real del sitio. ¿Podría ser más que un simple muro? La noción de que podría ocultar una pirámide antigua similar a las encontradas en las Américas añade una dimensión emocionante a la conversación. Se pueden trazar comparaciones con las pirámides mesoamericanas como las de Teotihuacán y Tikal, donde extensos esfuerzos arqueológicos han desvelado gradualmente estructuras monumentales que una vez estuvieron ocultas por el terreno natural. En el año 2019, el canal Terrejo New Zealand publicó una investigación innovadora que presentó un descubrimiento notable realizado utilizando radar de penetración en el suelo. Los escaneos mostrados en la imagen revelaron un hallazgo impresionante enterrado a entre 2 y 3 metros bajo una cinta blanca, aproximadamente a 3 metros de profundidad. Los investigadores quedaron cautivados por la precisa réplica del patrón de construcción del muro de la superficie
superficie detectado bajo tierra, lo que indica una continuación de la estructura con bloques masivos de ignimbrita cuidadosamente dispuestos en el mismo estilo arquitectónico. Además, el video destacó intrigantes grabados en roca en la superficie de roca riolita duradera. Estos grabados, algunos mostrando diseños geométricos intrincados y otros posiblemente representando símbolos culturales, intensificaron el misterio en torno al significado de la estructura. Un análisis adicional indicó que las rocas volcánicas, especialmente aquellas ricas en sílice, suelen estar asociadas con áreas de actividad geológica y campos magnéticos fuertes. Este contexto geológico sugiere una conexión entre los materiales utilizados en la construcción y el entorno natural, lo que indica potencialmente una elección deliberada por parte de los constructores antiguos para utilizar recursos localmente abundantes con propiedades electromagnéticas únicas. Además, la interacción del agua con rocas volcánicas ricas en sílice puede generar corrientes eléctricas debido a las propiedades piezoeléctricas del mineral. Este fenómeno, similar a la dependencia moderna del sílice para el almacenamiento y conducción de información en la informática, resalta una comprensión sofisticada de los materiales y sus aplicaciones prácticas en tiempos antiguos. La ubicación del sitio en una falla conocida por sus potentes energías magnéticas y telúricas generó especulación de que podría haber servido como un reservorio de energía que aprovechaba las fuerzas naturales de la Tierra. A pesar de las pruebas convincentes, el gobierno de Nueva Zelanda rechaza firmemente la idea de que la estructura podría estar vinculada a una civilización antigua avanzada que precediera al asentamiento maorí. Este escepticismo se ve subrayado por la prohibición de realizar excavaciones arqueológicas en el sitio, como lo indica un letrero prominente. Oficialmente, las autoridades sostienen que el sitio es simplemente una formación natural, producto de actividad volcánica antigua. Sin embargo, su confianza sin una excavación exhaustiva plantea preguntas. ¿Por qué prohíben con tanta firmeza una investigación adicional? La respuesta radica en su compromiso con la corrección política. Reconocer una civilización antigua avanzada contradice las narrativas establecidas. Por lo tanto, mantienen su posición para alinearse con las creencias predominantes, incluso a expensas de obstaculizar la exploración científica. En Nueva Zelanda, el desafío continuo de reconciliar su historia colonial con los derechos y el patrimonio cultural de su pueblo indígena, los maoríes, es tanto profundo como intrincado. Desde la llegada de los europeos en el siglo XVIII, una dinámica interacción de cambio, conflicto e intercambio cultural ha continuado dando forma a la nación. Hoy en día, los maoríes, organizados en numerosas tribus y subtribus, representan una rica diversidad de estructuras sociales, sistemas políticos y conexiones históricas con regiones específicas de Nueva Zelanda. Mientras que el número exacto de tribus puede variar, existen más de 100 grupos distintos, cada uno con su propia identidad única y tierras ancestrales. En las últimas décadas, Nueva Zelanda ha llevado a cabo un proceso significativo destinado a abordar las injusticias históricas y afirmar los derechos de las tribus maoríes a sus tierras. Central en este esfuerzo está el Tribunal de Waitangi, establecido en 1975. Este tribunal desempeña un papel vital al investigar reclamos presentados por los maoríes con respecto a violaciones del Tratado de Waitangi, firmado en 1840 por la corona. Sus recomendaciones buscan reconciliar agravios del pasado y fomentar una mayor comprensión y respeto entre todos los neozelandeses. Muchas tribus indígenas en Nueva Zelanda han pasado por un proceso significativo de negociación con el gobierno. Estas negociaciones han resultado en disculpas formales, compensaciones financieras y la devolución de tierras ancestrales al control tribal, entre otras formas de reparación. Cada acuerdo está adaptado a las circunstancias específicas y los reclamos de la tribu involucrada. El reconocimiento continuo de los derechos sobre la tierra y el abordaje de agravios históricos varían ampliamente entre las tribus, con algunas habiendo completado acuerdos, mientras que otras aún están en negociaciones o esperando resolución. Este contexto hace que los descubrimientos arqueológicos y las interpretaciones de sitios históricos sean particularmente sensibles. La manera en que se interpreta la historia, qué narrativas se destacan y cómo se reconocen los sitios culturales y los artefactos tienen implicaciones para la identidad nacional, el patrimonio cultural e incluso los derechos políticos y legales. El sitio megalítico en Kaimanawa, con sus características enigmáticas y los debates continuos sobre sus orígenes, encaja perfectamente dentro de este ámbito
de interés histórico y arqueológico. Este interés está profundamente entrelazado con cuestiones más amplias relacionadas con la historia e identidad de Nueva Zelanda. Algunas voces argumentan que la renuencia a explorar ciertas teorías sobre los orígenes del sitio, particularmente aquellas que sugieren una presencia humana anterior a los maoríes en Nueva Zelanda, puede estar influenciada por factores políticos. Reconocer tales teorías podría desafiar potencialmente el estatus establecido de los maoríes como Tangata Whenua, el pueblo indígena de la tierra, y alterar la narrativa histórica convencional de Nueva Zelanda. Esta situación podría llevar a divisiones significativas dentro del país a lo largo de líneas políticas y étnicas, afectando potencialmente los derechos sobre la tierra y las compensaciones gubernamentales para los pueblos indígenas. A pesar de las afirmaciones oficiales de que el muro de Kaimanawa es simplemente una formación natural, algunos investigadores sostienen lo contrario. Presentan evidencia convincente que apunta a un origen más complejo y potencialmente intencional para esta estructura. Esto plantea la posibilidad de que no sea simplemente una ocurrencia aleatoria moldeada por la naturaleza. Investigaciones geológicas recientes sobre el muro de Kaimanawa revelan notables similitudes con construcciones hechas por el hombre encontradas en otras regiones, como terrazas antiguas y muros creados por civilizaciones tempranas. Estos paralelismos llevan a preguntas intrigantes sobre si la estructura podría ser un vestigio de una civilización perdida que existió antes de que los maoríes se establecieran en Nueva Zelanda. Sin embargo, si las autoridades de Nueva Zelanda pueden descartar fácilmente un sitio tan controvertido para preservar la narrativa actual, surge una pregunta importante. ¿Podría haber otros descubrimientos en Nueva Zelanda que podrían revelar evidencia de una civilización antigua? La noción de que Nueva Zelanda estuvo deshabitada hasta la llegada de los maoríes hace aproximadamente 900 años genera dudas, especialmente considerando la extensa presencia humana en todo el Pacífico. Los hallazgos arqueológicos convencionales, junto con las tradiciones aborígenes, indican que Australia ha estado habitada durante más de 40.000 años, e incluso lugares remotos como la isla de Pascua cuentan con una rica historia de asentamientos humanos. Además, investigaciones genéticas recientes han revelado conexiones entre grupos polinesios y Sudamérica, lo que sugiere que antiguos viajes transpacíficos podrían haber incluido paradas en Nueva Zelanda mucho antes de la llegada documentada de los maoríes. En este contexto, la idea de que Nueva Zelanda permaneció sin descubrir hasta hace solo 900 años parece bastante extraña. Narrativas cautivadoras del folclore maorí añaden otra capa de intriga a la historia de Nueva Zelanda. Estos relatos implican un profundo conocimiento de la tierra mucho antes de que fuera formalmente descubierta. En el centro de estas historias está la búsqueda de Pounamu, o piedra verde, una nefrita de jade muy valorada que se encuentra principalmente en la isla sur. Esto plantea preguntas intrigantes. Si Nueva Zelanda estaba intacta y desconocida para el mundo exterior, ¿cómo adquirieron los primeros maoríes o sus ancestros polinesios conocimiento de la piedra verde y sus ubicaciones específicas? Esta narrativa insinúa un entendimiento preexistente de Nueva Zelanda y sus recursos, desafiando la línea de tiempo tradicional de descubrimiento y asentamiento. Esto despierta curiosidad sobre la posibilidad de que una civilización haya habitado Nueva Zelanda en tiempos antiguos. Estos conocimientos del folclore maorí no solo profundizan nuestra comprensión de la historia temprana de Nueva Zelanda, sino que también provocan nuevas reflexiones sobre el alcance de la exploración antigua en la región. Los misteriosos bloques de Silverdale. En 1972, en una colina tranquila en Silverdale, Nueva Zelanda, un hallazgo extraordinario capturó la atención de arqueólogos y entusiastas de la historia. Bajo capas de humus antiguo que se habían acumulado durante siglos, descansaba una colección de enigmáticas piedras. Estas enormes rocas, intactas durante quizás miles de años, intrigaron a los investigadores debido a su impresionante tamaño y las inusuales circunstancias que rodeaban su ubicación. Entre 10 y 12 de estas rocas estaban situadas sobre una colina de arcilla en Silverdale. Este sitio era particularmente desconcertante, ya que tales formaciones cónicas usualmente toman millones de años en desarrollarse en entornos marinos, comenzando con pequeñas conchas que gradualmente se cubren de arena y cal. Sin embargo, la colina de arcilla carecía de las condiciones geológicas necesarias para la formación natural de estas piedras, lo que llevó a preguntas inmediatas sobre su origen y cómo llegaron
llegaron a ubicarse en un lugar tan improbable. Exámenes posteriores indicaron que estas piedras no estaban simplemente dispersas al azar, sino que parecían estar dispuestas intencionalmente. Su configuración sugería un posible sistema de alineación creado por pueblos antiguos, posiblemente hace miles de años. Esta teoría se reforzó al comprender que estas piedras no eran locales a la colina de arcilla. Habían sido transportadas desde regiones distantes, lo que indicaba un logro significativo en la ingeniería y logística prehistóricas. En 1992, mientras se reubicaban enormes piedras para un proyecto de construcción de carreteras en Nueva Zelanda, salió a la luz un descubrimiento arqueológico inesperado. Inicialmente consideradas formaciones naturales, estas piedras revelaron intrincadas tallas y marcas. Tras una inspección más cercana, los expertos las identificaron como piedras rituales similares a las encontradas en Irlanda, típicamente vinculadas a sitios rituales antiguos. Lo que hizo que este descubrimiento fuera particularmente convincente fue su contexto. Bajo una capa de ceniza del volcán Taupo de 186 después de Cristo, esta capa de ceniza actuó como un marcador cronológico, lo que sugiere que las modificaciones humanas a las piedras ocurrieron siglos antes de este evento geológico significativo. La artesanía involucrada en la creación de estas piedras rituales demostraba un avanzado entendimiento de técnicas detallado en piedra y prácticas culturales. El análisis adicional del sitio reveló más artefactos y herramientas, lo que indicaba una presencia humana continua en la región mucho antes de la línea de tiempo ampliamente aceptada del asentamiento maorí en Nueva Zelanda. Este hallazgo no solo desafía las narrativas históricas existentes, sino que también destaca un capítulo previamente pasado por alto de la interacción humana temprana con el paisaje. La ciudad perdida de piedra del bosque Waipoua. Escondida en la vasta extensión del bosque Kangaroa, uno de los bosques de plantación más grandes del mundo, se encuentra un descubrimiento notable. Conocidas como las tallas de roca de Kangaroa, estas antiguas obras de arte ofrecen un cautivador vistazo a un pasado que podría preceder a los asentamientos maoríes establecidos. Los orígenes de estas tallas continúan encendiendo debates animados entre historiadores y arqueólogos. Elaboradas con intrincado detalle, las tallas exhiben un profundo dominio de la expresión artística y el simbolismo, lo que sugiere una sofisticada comprensión cultural. Algunos teorizan que podrían ser obra de una civilización previamente desconocida que habitó las costas de Nueva Zelanda mucho antes de la llegada del pueblo maorí. Las tallas representan una variedad de figuras y símbolos. Si bien algunos motivos se asemejan a iconografía polinesia familiar, otros parecen completamente únicos, careciendo de cualquier contraparte histórica o cultural conocida. La precisión y profundidad de la artesanía desafían las creencias convencionales sobre las capacidades tecnológicas de los primeros habitantes. El misterio que rodea las técnicas utilizadas para crear estas tallas da credibilidad a la teoría de una civilización antigua que aún no se comprende completamente. Esto sugiere un nivel de habilidad, conocimiento y artesanía que plantea preguntas fascinantes sobre la historia prehistórica de Nueva Zelanda. En el bosque de Waipoua, en Northland, entre los antiguos árboles, se encuentra un sitio arqueológico que se cree que es anterior al asentamiento maorí en Nueva Zelanda. Restos de estructuras de piedra descubiertos en el denso follaje han despertado el interés de investigadores e historiadores. Relatos europeos tempranos del siglo XIX documentan su fascinación por estas ruinas, cuestionando las identidades de los constructores enigmáticos que alguna vez ocuparon esta remota parte del bosque. Fotografías tomadas el 11 de noviembre del 2000 proporcionan un raro registro visual del sitio antes de que se cerrara al público. Tras una extensa investigación y excavación de 3 años llevada a cabo por las autoridades gubernamentales, se desenterró una gran cantidad de artefactos y restos estructurales. Estos hallazgos, que incluyen muros de piedra intrincados y lo que podrían haber sido piedras de delimitación ceremoniales, fueron documentados meticulosamente y puestos bajo una estricta restricción de 75 años que se levantará en el 2063. La decisión
decisión de limitar el acceso al sitio se debe a su designación como tapu, un concepto sagrado en la cultura maorí, junto con su implicación en una reclamación legal bajo el Tratado de Waitangi. Este estatus legal impide la visita pública y restringe la investigación académica, llamando la atención sobre la importancia cultural e histórica del sitio. Entre los descubrimientos significativos de las excavaciones se encuentran secciones bien conservadas de muros de piedra que probablemente delineaban áreas de vivienda o terrenos ceremoniales. Las interpretaciones arqueológicas sugieren que estas estructuras pudieron haber servido tanto funciones prácticas como espirituales, ofreciendo información sobre la vida diaria y las prácticas culturales de los habitantes antiguos. En tiempos antiguos, las personas en la Gran Bretaña megalítica y Europa continental construyeron refugios en forma de domo de piedra, utilizando una técnica que se extendió por todo el mundo. En Nueva Zelanda, antes de la llegada de los maoríes, un grupo referido como el Pueblo de Piedra empleó este mismo método para sus hogares. Dispersos por el denso bosque de Waipua hay grandes rocas, muchas de las cuales están marcadas con surcos profundos, probablemente tallados con herramientas de piedra, posiblemente durante el modelado de hachas de piedra. Estos surcos, desgastados a través de los siglos, insinúan una antigüedad significativa. Estas estructuras probablemente datan de miles de años, de una época en que el bosque de Waipua aún no estaba completamente maduro, pero sí rico en fertilidad. Curiosamente, los propios maoríes no afirman conocer quién construyó esta antigua ciudad de piedra. Ahora conocida como la ciudad de piedra del bosque Waipoua, el sitio tiene una inmensa importancia histórica, posiblemente representando evidencia de una civilización prehistórica. A pesar de su importancia potencial, el sitio enfrenta abandono e incluso la promoción de su destrucción. Esto sugiere una renuencia por parte de las autoridades a reconocer su existencia, posiblemente debido a sus implicaciones para la narrativa histórica de Nueva Zelanda. Esta vacilación alimenta la creencia de que el sitio guarda claves para una civilización antigua que podría desafiar los relatos históricos establecidos en toda Nueva Zelanda. Numerosos lugares, como la colina Puketapu y el valle Waitapu, presentan marcas de piedra precisas que pueden haber servido como antiguos observatorios astronómicos. El parque Tapapakanga, a menudo considerado como un asentamiento antiguo colapsado con casas de piedra en forma de colmena, añade al enigma. Si bien los esfuerzos por honrar las reclamaciones indígenas son esenciales, han creado una paradoja. Esta contradicción oscurece posibles conocimientos sobre el antiguo pasado de Nueva Zelanda, sofoca la libertad académica y priva a la comunidad global de comprender un capítulo transformador en la historia humana. Este capítulo oculto podría mejorar enormemente nuestra comprensión de la migración humana, las prácticas arquitectónicas y las estructuras sociales en el Pacífico prehistórico. El problema va más allá del acceso a la información. Implica abrazar el patrimonio completo de Nueva Zelanda. Integrar esta historia antigua y enigmática en la identidad nacional es crucial. La demanda de una narrativa más inclusiva que respete tanto a las culturas indígenas como a sus misteriosos predecesores sigue creciendo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta megaestructura prehistórica descubierta en Nueva Zelanda? Nos encantaría escuchar sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado. Nos vemos la próxima vez.